Saludos amigos, bienvenidos aquí a Valores de Acero, un programa que intenta difundir los valores positivos desde esta espiritualidad Agustino Recoleta, aquí en el CEAR, en el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta, junto al Fray Luis de León, al Colegio Fray Luis de León. Hoy con nosotros se encuentra Braulio Guerra Urbiola, político, priista, bienvenido. Muchas gracias, padre. Yo no sé qué diría el general de la guerra cristera, Plutarco Elías Calles, si viera a un priista y a un religioso sentados frente a una cámara ahora en el siglo XXI. ¿Se han superado ya estas asperezas entre Iglesia, partidos políticos, Iglesia-Estado más bien? ¿Se han superado ya? En otro programa recordábamos un poco de esto del Estado laico, ¿no? Esta ruptura que ya no es ruptura, es diálogo. ¿Tú cómo lo estás viviendo desde tu postura como político? Sí, sin duda. Se trata de una recomprensión en el sentido de que nuestra sociedad se ha tornado tan compleja, tan abundante, no solamente demográficamente, sino en cuanto a sus ángulos, a sus ideas, a sus expresiones, a su evolución en conjunto, que amerita hacer un alto. Y creo que nuestro país, a partir de 1992, que reconoció en el artículo 130 constitucional precisamente no una separación, sino la relación y cómo el Estado iba a poder interactuar con la Iglesia, comienza a suscitarse un proceso de evolución sin duda, y de diálogo y de interacción que nutre la agenda de este país y que nutre la agenda sin duda de la comunidad religiosa, pero también del Estado, que también de ahí extrae principios y extrae valores. Creo firmemente que la sociedad actual tiene que ser ampliamente incluyente y no puede existir un Estado que rompa con ningún segmento social de ninguna clase, ni de ninguna categoría, ni de ningún tipo. Y tendríamos que evaluar de manera muy importante, a partir de 1992 a la fecha, de qué forma y de qué manera ha evolucionado no solamente la relación social y de Estado, sino jurídicamente. No veo más, por ejemplo, en las entidades federativas, no veo legislaciones, no veo pues una serie de aspectos que permitan que no solamente desde el ámbito central, es decir, del Estado mexicano y de su titular, que es el presidente, sino desde el federalismo, desde el municipio, desde el Estado, desde todos los puntos ya regionales que interactúan sin duda para recoger lo mejor de los liderazgos sociales que parten de la Iglesia. Entonces creo que es positivo, ha evolucionado y creo que gradualmente se han roto mitos y cuestiones que históricamente se arraigaron y que hoy nuestro mundo y nuestro país pues merece otro tipo de relaciones. En estas relaciones, Iglesia y Estado abiertas en el año 92, como muy bien recordabas, con Carlos Salinas de Gortari y Juan Pablo II como jefes de Estado de ambos lugares, se abren relaciones, se abre la embajada de México en el Vaticano, se abre también aquí la Nunciatura ya oficialmente, y hoy en día hay un embajador, Mariano Palacios Alcocer, queretano, que pues tú has tenido la oportunidad de estar allá y has tenido también la oportunidad de compartir como católico y también como político esta sintonía que hay entre Iglesia y Estado en el mismo Vaticano. Efectivamente, yo creo que la Embajada de los Estados Unidos y la Embajada del Vaticano en el mundo son las más importantes y las más relevantes para México. La de Estados Unidos, no solamente porque sea una potencia económica o militar, sino por la vecindad que tenemos y los problemas sociales que podemos compartir. Y con el Vaticano, por el liderazgo que convoca, que aglutina, que masifica, sin duda
a regiones muy importantes del mundo, pero particularmente de México. Entonces, el haber estado en el Vaticano, con las puertas abiertas que nos permitió en su momento el doctor Mariano Palacios como embajador, nos permite precisamente redimensionar y observar de qué manera se interactúa en política. Toda vez que recuerdo muy bien que en algún momento le decían a alguien que ejercía el sacerdocio en México: oigan, ¿por qué intervienen ustedes en política? ¿Por qué opinan? Le decía un joven reportero y le contestaba: ay, jovencito, nosotros tenemos 2000 años haciendo política, ¿no? Entonces, pues esto es cierto, ¿no? Eso es cierto. Entonces, no hay que ponernos una venda frente a ellos, sino precisamente abrirse y establecer esa relación que permita que socialmente sea productiva y que tenga también fines, desarrollos, mensajes, porque desde ahí se promueven muchas cosas positivas. En México hay, vamos a decir, unas leyes que limitan a las asociaciones religiosas. Hablamos de asociaciones religiosas y no solamente son los de la Iglesia Católica, son las diversas iglesias que existen y son reconocidas oficialmente por el Estado Vaticano, por el Estado mexicano. En este momento yo me voy un poco a la educación, ¿no? Y cómo a veces se limita a las escuelas particulares. Digo escuelas particulares porque la mayoría tienen una orientación y un ideario católico. ¿Cómo se está limitando esta educación y a veces cómo se señala? ¿Existen aún rezagos dentro de la política de lo que se vivió aquí los años 29, 36 en cuanto a la guerra cristera? No solo en la educación, ¿no?, sino también en otros espacios en donde hay iglesia y Estado se conjuntan, y puede haber leyes que exista o rezagos o resentimientos. ¿Tú cómo lo ves, Braulio? No, yo creo que precisamente parte de un Estado laico que se reconfigura, que se transforma desde la perspectiva del respeto a todas las expresiones, pero también del respeto al individuo, a la persona humana que decide precisamente profesar un culto religioso, y en donde en el espacio de lo público se respeta desde la individualidad, desde sus derechos humanos, a quien lo quiera hacer y a quien también decide no hacerlo o, en su caso, distanciarse de una determinada doctrina. Creo que particularmente nuestro país está definido de esa forma. Es una república democrática, es una república federal, pero se le agregó recientemente en reformas de las últimas, y es una república laica, ¿no? Y ahí es donde versa la desinformación. Hay que explicar muy bien lo que es el laicismo y hay que explicar qué comprende y cuál es su ruta y cuáles son sus conceptos. Es decir, hay que decirle al maestro, al servidor público, al alumno, que el laicismo no es un rompimiento, que el laicismo no es un combate, no es una guerra, no es una confrontación, no es una exclusión, no es el agua y el aceite, sino que es una interacción y que tiene una fórmula totalmente diferenciada a un México donde pues teníamos alrededor de 9 millones de mexicanos, 8 o 9 millones de mexicanos en aquel entonces de las leyes de reforma, que cuando llegábamos precisamente a los tiempos constitucionalistas en el 17, pues éramos 14, 13 millones de mexicanos. Hoy somos 120 millones de mexicanos. Esto en su problemática económica, social, política, nos engloba en otro momento de la historia,
y en otras definiciones. Por eso es muy importante que sí, digamos, nuestra Constitución establece que somos una república laica, pero ¿eso qué significa? Porque a veces le queremos dar el significado de hace 2 siglos y a veces incluso ya se critica mucho este aspecto del espíritu de la ley. La interpretación de las leyes, cuando se dice, bueno, ¿qué quiso decir el legislador? ¿Cuál fue su espíritu? Es decir, eso ya no tiene cabida ni siquiera en las interpretaciones más avanzadas en la doctrina jurídica universal, porque lo que quiso decir el legislador en 1917 en un artículo que ahí está, puede ser totalmente distinto a la interpretación funcional, a la interpretación contextual, al momento de lo que se desprende de esa norma. Entonces, precisamente el Estado, sus leyes, no evolucionan solamente en función de lo que el legislador quiso decir en las leyes de reforma hace 2 siglos, sino que evolucionan con la gente, con su forma con su progreso, con su problemática, con su contexto. Y hoy todas estas leyes y toda esta historia tiene que recomprenderse al momento actual. Muy bien, estamos con Braulio Guerra Urbiola hablando de religión y política, y pues nos vamos ahora con las 5 de Eloy y en un momento regresamos aquí en Valores de Acero. Nos vemos. Gracias, Eloy. Seguimos aquí en Valores de Acero. Ya saben, cualquier comentario, sugerencia, valoresdeacero@ceartn.com. Ese es nuestro correo, nuestro medio por el cual nos comunicamos. Agradecemos a todos los que nos van escribiendo y dando sugerencias para este programa. Estamos con Braulio Guerra Urbiola, político, abogado, presidente de la Mesa del Congreso Legislativo aquí en Querétaro, y estamos hablando de Iglesia-Estado. Y yo sí quisiera destacar, hace unos días, quien es obispo, desde donde transmitimos aquí en Santiago de Querétaro, de la diócesis de Querétaro, Monseñor Faustino, estuvo con unos políticos desayunando. Esto es un fenómeno, es la primera vez que sucede en la historia de Querétaro. ¿Cómo fue ese desayuno con un obispo, con el líder religioso de aquí, de la diócesis de Querétaro? Fue efectivamente un acontecimiento histórico en la disposición y en la voluntad, no solamente del representante del Congreso, sino de todos los diputados. Es decir, prácticamente el Congreso en pleno tuvo la invitación de intercambiar, de platicar, de escuchar al señor obispo. Y para nosotros, posterior a la invitación, pues desde luego analizamos el contexto y también lo que iba a producir este encuentro. Y de entrada nosotros fue inicialmente expresarle que lo reconocíamos como un líder social, con un poder de convocatoria importante en Querétaro, y que también lo considerábamos un promotor de los valores y de los principios en nuestro Estado, y que para nosotros eso constituía un compromiso con muchos de los aspectos en donde podíamos encontrar identidad. El señor obispo dio lectura a un importante documento donde precisamente expuso su diagnóstico de cómo no solamente ve a Querétaro, sino cómo ve a México, cómo ve al mundo. Y sin duda todos pudimos recoger expresiones que sensibilizan la misma agenda del Congreso, que encuentran áreas de oportunidad, que nutren mucho nuestro trabajo, y con un marco de respeto, de apertura, de franqueza,
donde finalmente los diputados pudimos llevarnos particularmente un mensaje, así como en sus dimensiones y en sus proporciones. Tenemos reuniones con diversas organizaciones sociales de nuestro estado. Nosotros interactuamos diariamente con una serie de segmentos en nuestra entidad que tienen algo que decir importante, no solamente hacia el interior de su organización, sino en el eslabón del que forman parte de toda la sociedad queretana. Entonces, creo que esto sienta un buen precedente, no nos espanta ni tampoco nos hizo un ruido que algunos, muy pocos, esperaban que pudiera haber tenido de alguna expresión social que reprobara ese hecho. Al contrario, a nosotros nos dio gusto que esta sociedad en ese tema sea madura. No tuvimos reclamos públicos, ni qué están haciendo ahí, o por qué se reunieron, no. Al contrario, se tomó, fue público, fue abierto, con toda la transparencia, que eso también habla de la actitud, ¿no? ¿Por qué se da este fenómeno? Yo recuerdo en la visita que hizo Benedicto XVI, muy cerquita de aquí, en donde pues una familia, la familia del presidente, y quien hacía entonces de presidente de la República, va a misa y comulga. Y esto como que se hace un fenómeno un poco así, se quiere hacer como mala prensa de algo que es tan personal. ¿Por qué se da este fenómeno? Y otro presidente que pues en la elección, cuando le eligieron presidente, se fue a la basílica para pues querer tener la bendición, ¿no? Y el pueblo creyente, mayoritariamente mexicano, y aquí son mayoría, pues estaba de acuerdo, ¿no? Y siempre salen esas voces disonantes. ¿Por qué cuando es un personaje tan público hacen este ruido, esas voces disonantes, que gracias a Dios en este desayuno no ocurrió, podía haber ocurrido, pero ante un presidente de la República, o incluso ante, no sé si ha ocurrido, ante un gobernador del Estado que no pueda públicamente expresar su fe? ¿Qué pasa aquí? Sí, yo creo que la línea es muy delgada, sí hay una línea delgada, y hay que precisamente contextualizar, es decir, la ubicación del momento y de cómo se maneja la situación desde este punto de vista. Es decir, uno puede sin duda en el foro personal profesar la religión que mejor le convenza, pero no utilizar con fines políticos, es decir, no proyectar o manipular o darle un manejo que me beneficie políticamente o que me traiga o que me haga allegarme de más adeptos, de más seguidores, incluso hasta de más votantes. Cuando estamos en ese territorio en donde el político quiere usar toda esa zona, entonces creo que es donde entra la línea. Cuando la persona que hace política de manera consciente, franca, sincera, en su persona, en su interior, realiza un acto de fe y lo promueve por esa convicción personal y por esa creencia individual que tiene, y así se divulgue, lo tenga la prensa, transite o circule, si eso se reconoció sí efectivamente como un acto muy personal, ahí creo que eso no invade lo demás. Creo que lo que cuida finalmente el terreno democrático, o ya el concepto democrático, es que sea o se convierte en un factor determinante
para poder abonarle a una causa personal o política. Los ciudadanos hoy sin duda están más informados, tienen una visión mucho más profunda del comportamiento político y la gente sabe identificar, o sea, sabe ver cuando tú estás usando este asunto, o estás metiéndote este tema por esta razón, y sabe identificar bien cuando es un tema que está precisamente del otro lado de esa línea, para que existan al mismo tiempo dos ámbitos, ¿sí? Pero que en lo individual se puedan reconocer el ámbito personal de este lado de la línea y de este lado de la línea también. Uh-huh. Pero cuando ya también la política implica lo colectivo y lo social, entonces ahí no hay líneas, porque ahí somos incluyentes y tenemos que estar todos juntos. Muy bien, muchísimas gracias, Braulio. Sí me voy con una pregunta histórica, porque sabemos que hay un nuevo partido político, es un nuevo PRI, renovado y todas esas cosas, pero vamos a poner un poco a la historia, ¿no? Uno va a la historia y son 70 años más o menos 70 años de gobierno, ¿no? ¿Y por qué ha habido tantas diferencias sociales? Uno nos explica, desde fuera dice, bueno, un mismo partido y resulta que hay tanta diferencia social. ¿Qué le ha pasado a México? Sí, yo creo que México se ha visto envuelto, no sé si genéticamente o está en el ADN, pero el centro de este país por muchos años y décadas ha sido la lucha por el poder. Entonces, la lucha por el poder, los procesos electorales, quién es el hombre, la mujer, el que comanda, el que titula, el que ordena, la disputa por los espacios políticos, han desplazado en muchas ocasiones la agenda social y la agenda de fondo. Nos hemos metido a una agenda de forma, diría Luigi Ferrajoli, las elecciones no resuelven los asuntos de fondo, resuelven los asuntos de forma, es decir, resuelven a la persona que va a resolver los asuntos de fondo. Entonces, por ejemplo, hoy pues estamos en el mes de julio, y hoy en la mañana ya preguntaban algunos amigos periodistas, oiga, ¿y usted el año que viene tiene planes? Oiga, ¿y qué va a pasar en las elecciones que vienen? Bueno, es que es hoy, o sea, vivimos en las elecciones que siguen y vivimos en la lucha por el poder y la pugna por el poder. Y bueno, México en el siglo XX, pues ahí está el mismo proceso revolucionario. La revolución en sí misma fue el desplazamiento de una dictadura, fue la llegada de una hipotética democracia con Madero, el asesinato de Madero, el asesinato de Pino Suárez, después Obregón, después todo el proceso con Calles, después de las sucesiones presidenciales, la lucha por el poder. Entonces creo que ahí México, no sé si sea una experiencia genética desde el Huey Tlatoani, ¿no? Desde quien comandaba a los aztecas, y que bueno, ese culto al poder también nos ha hecho desviarnos de muchos asuntos de corte y de confección social. Bueno, la política, como la genética, se desarrolla, ¿no? Y progresa. Así es. Así que pues esperamos y sí, deseamos que nuestros políticos sean verdaderos servidores públicos. Gracias, Braulio, por darnos este testimonio, por estar aquí. Bienvenido a tu casa. Gracias. Nos seguimos viendo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Nos seguimos viendo en Valores de Acero y pasamos a Pensando en Grande con Aide Blanchet. Nos vemos en la próxima semana.